Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jesús Acevedo, soy el secretario de Gestión Institucional de la Secretaría General de Presidencia. Y bueno, ante todo agradecerles a todos por haber venido a la presentación de este libro, Confidencias, que para nosotros es realmente muy importante poder presentarlo hoy. Antes que nada, agradecer a Valentín Díaz Gilligan, quien se desempeñó como subsecretario general y con quien comenzó todo este proyecto, a Emiliano Álvarez Razo, que fue quien a través de Sergio Sepiurca, que está aquí también acompañándonos, nos pudo acercar el material inédito, que luego trabajándolo con Luciano Di Privitelo y mucha gente más, logramos producir este libro que hoy tenemos acá frente a nosotros. El hallazgo del manuscrito se produjo en el marco de una donación al Museo de la Casa Rosada. La validación llevó alrededor de más de un año, diría 2 años quizás, nos llevó validar el texto y no solamente con profesionales del museo y de la casa, sino también con un montón de prestigiosos académicos que trabajaron en esto y que dieron su validación al texto, que es de puño y letra del expresidente Irigoyen. Y nosotros entendemos que más allá del contenido del texto y de la importancia de Irigoyen, creemos que es un reflejo de una etapa muy importante. Y bueno, uno cuando lo lee, y lo decía Luciano en el video, y seguramente ahora cuando le toca hablar se explayará más, es un reflejo de un momento de la Argentina y de un presidente que no sabía que después iba a ser presidente de vuelta. Y todo eso, cuando uno lo lee, la verdad que es bastante impactante. Así que, sin mucho más que agregar, le cedemos la palabra a Luciano Di Privitelo, el director del Museo de la Casa Rosada. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí para poder compartir esto que para el Museo de la Casa Rosada es un honor, pero también una alegría, porque podemos presentar este libro. Es un honor y es una alegría porque primero esta es una forma de devolverle al expresidente Irigoyen una parte de su voz. Vamos a saber más sobre él, más sobre su pensamiento, más sobre lo que quería para la Argentina gracias a este hallazgo, pero sobre todo porque más allá del propio Irigoyen, este hallazgo y el trabajo posterior junta historias de vida, algunas ya las hemos visto vinculadas a la trochita, que intentamos en algún momento hablando con Sergio Sepiurca, teníamos la idea de que allí había 3 historias, ¿no? De que había 3 historias que contar, que alrededor de este libro había al menos esas 3 historias. La primera es la más conocida, o diría yo, la desconocida y más conocida, porque es la historia del propio Irigoyen escribiendo un libro, ¿no? Él dejó de ser presidente en el año 22, su primer gobierno, y durante el año 23 y 24 decide no intervenir demasiado activamente de la vida política, se retira a su casa, en el 24 vuelve muy activamente a la vida política, por cierto, vinculado a cosas que le pasan al radicalismo, ¿no? Es el año que el radicalismo finalmente se divide, y se dedica, como muchos estadistas de ese momento, a escribir algo parecido a unas memorias. No son unas memorias porque no cuenta exactamente su vida. Uno podría decir, Irigoyen jamás contaría su vida, ¿no? Irigoyen, para él, su vida son sus ideas. Por eso digo que es parecido a una memoria, porque él hubiera creído que esto es una memoria, aunque leído por nosotros no lo es exactamente. Para nosotros es más bien un libro doctrinario, es un libro muy abstracto, muy filosófico, él era profesor de filosofía, y la historia de él, no sabemos muy bien si él lo escribió de puño y letra, si él lo dictó. Los papeles que nosotros vimos insinúan que es un dictado, ¿no? Hay algunos datos, algunas cosas que uno puede ver y parece que lo hubiera estado dictando, pero no lo sabemos. Como tampoco sabemos cómo es la versión final, ¿no? También sabemos que él no lo quiso publicar, nunca quiso publicar este libro, no sabemos por qué, pero no quiso hacerlo. Pero entre los papeles se dice que el libro le fue entregado terminado, es decir, hay una versión final, esa versión final no la conocemos, probablemente se haya destruido el 6 de septiembre de 1930, cuando en el golpe su casa fue invadida, saqueada y muchas de sus cosas incendiadas.
De esa historia se desprende quien fuera su secretario privado y contador, José Alfonso Gómez. Y ahí empieza la segunda historia, porque es él quien saca. Y la segunda historia es cómo estos papeles sobreviven. Y allí cobra especial protagonismo estas tres familias que son una, Gómez, Cataldi y Loncarich, que de alguna manera, la palabra que voy a decir es horrible, se cruzaron vinculados a los exilios, ¿no? Porque esta es una historia de exilios. Gómez se tuvo que exiliar al Uruguay después del golpe de septiembre, se tuvo que exiliar agarrado del borde de un bote en el agua, porque no entraban en el bote. Según nos han contado, esto incluso le produjo problemas de salud por haber tenido que huir ahí, de esa manera. Pero también Mariano Cataldi también tuvo que huir. Contaban aquí que se tuvo que ir al sur porque también él era perseguido por la dictadura de Uriburu. Y allí se produce, finalmente, esto llega a manos de Úrsula Loncarich, que es la persona con quien nosotros nos vinculamos y que es efectivamente la última custodia de estos papeles, ¿no? La familia Cataldi, Loncarich, Gómez custodiaron estos papeles durante casi 100 años, un poco menos de 100 años, y gracias a ellos podemos hoy reconstruir algo más de ese libro de Irigoyen. Porque hay una historia paralela a esto, que es que otra parte de este libro sobrevivió en otras manos, en las manos de los hermanos Ollanarte. Primero Horacio. En algún momento Horacio, que fue ministro de Irigoyen, se las entrega a su hermano Rodolfo en los años 30, por lo menos eso cuenta él en el prólogo del libro, que finalmente fue editado en el año 57 con el nombre de Mi vida y mi doctrina. Lo edita la editorial Raigal, que era una editorial muy cercana al Partido Radical, Sobral y Del Mazo, ¿no? Hacen esta publicación. La diferencia es que ellos lograron rescatar 2 capítulos. Nosotros encontramos 18 capítulos más, incluyendo los 2 que fueron editados en el 57 como Mi vida, mi doctrina, que por cierto, yo no les voy a explicar los datos de por qué creemos o estamos convencidos y seguros de que esto es un libro de Irigoyen, pero este es uno de los datos, ¿no? Hay 2 historias paralelas que llegan exactamente al mismo lugar, a la escritura de un libro. Y la tercera historia, que también empieza con la familia, con Amparo Cataldi sobre todo, que aquí explicaban, vinculado a la Trochita, una celebración, y con Sergio Sepiurca, que fue quien estableció el primer contacto y tuvo la lucidez de advertir que allí había algo importante, que había algo que debía pasar a manos del Estado argentino, que finalmente es el pueblo argentino. Y ahí se inicia la tercera historia que creo yo que hay detrás de esto, que es la historia de cómo de unos papeles resguardados por una familia se termina en el libro que hoy vamos a presentar. Y allí, sin duda, algunos ya fueron mencionados, ¿no? Valentín Díaz Gilligan, Jesús Acevedo, y quién va a hablar acá, Nano. Pero también otros que han participado, gente del museo, toda el área de documentación y conservación, bajo el liderazgo de Adriana Mare, que han trabajado en cuidar estos papeles y ponerlos como deben ser cuidados. A quien era en ese momento el director del Museo, Juan Gandulia, que también trabajó en ellos. Y quienes finalmente tuvimos el último trabajo, que es el de convertir esos papeles en un libro, donde yo lideré un equipo del cual participaron Elisa Predas y Ginestela, que han hecho el trabajo de corrección, que es un trabajo muy difícil, llevó mucho tiempo, y quienes lo han editado, que son Esteban Lopresti y Luis Quevedo, este último aquí presente al lado mío. Así que nada, me parece que estas historias son 3 historias fascinantes que terminan con eso que yo dije al comienzo, devolverle a quien fuera uno de los presidentes más importantes del siglo XX y probablemente de toda la historia argentina, al menos una parte de su voz. Muchas gracias. Luego de 40 años de vida política y tras haber logrado consolidar el proceso de constitucionalización republicana de la nación con la consagración del voto popular, fue derrocado de la presidencia por una aventura cívico-militar que adoptó la forma de golpe de Estado, que instaló una dictadura autoritaria de corte fascista que pretendió
retrotraer nuestra institucionalidad democrática por la fuerza y el fraude, la persecución y la proscripción, la tortura y la muerte de ciudadanos argentinos que se opusieron a ese crimen de lesa patria. A Irigoyen sus detractores le adjudicaron impune y falsariamente toda clase de epítetos y adjetivaciones: ágrafo, bárbaro, corrupto, demente, senil, tirano, asesino. Hasta negaron su condición de abogado, cuestión zanjada hace ya algunos años por el Instituto Nacional Irigoyeniano y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que demostraron la condición de egresado de esa casa de estudios bajo las condiciones del Plan Alberdi vigente entonces. Le endilgaron haber sido víctima de un diario de Irigoyen, patraña que aún hoy persiste en buena parte de nuestra sociedad, sin haber logrado nunca demostrar la existencia del supuesto periódico que por aquel tiempo debía haberse editado con tipografía de molde y que de haber existido cualquiera hubiese podido conservar siquiera un ejemplar. Hasta llegaron a publicar un libro de páginas íntegramente en blanco, encuadernado en tapa dura, que rezaba la inscripción: El pensamiento vivo de Irigoyen. Incluso lo acusaron de ser un ladrón de caudales públicos, a través de un viciado y antijurídico proceso penal por el cual lo encarcelaron confinado en la isla Martín García, que cuando languidecía sin pruebas en la nada misma, llegó a su fin mientras aún estaba encausado el expresidente, que finalmente recibió un indulto del dictador Uriburu cuando se retiraba del poder, con más pena que la gloria que había soñado alcanzar. La tarde del inicuo derrocamiento, la austera morada que alquilaba desde comienzos del siglo XX Irigoyen en el barrio de Constitución, a pocas cuadras de la residencia de su última compañera de vida, doña Luisa Bachiqui, fue asaltada y destruida con sus bienes, que eran muy pocos y austeros, incluyendo su rica y variada biblioteca que había ido conformando producto de su constante formación y crecimiento intelectual, sobre todo en el campo de la humanística, como la historia y la filosofía, que además eran las materias que dictaba como profesor de la Escuela Normal de Señoritas de la capital. La divina providencia, a la que tantas veces invocara en sus mensajes al Congreso, salvó de la mano de la turba algunos papeles y documentos, todos ellos productos de años de lectura y profundización de estudios. Tiene dicho Osvaldo Álvarez Guerrero que fue Irigoyen el más filósofo de nuestros dirigentes políticos y quizá el único de nuestros presidentes. Coincidimos con el concepto, aunque no suele reconocérselo como filósofo dedicado a la escritura de tratados o a la contemplación metafísica. Su obra, la de Irigoyen, conclusión razonada de sus meditaciones y convicciones más íntimas, propia de un pensador humanista que fue, no fue producto de improvisaciones. El libro que se presenta aquí da cuenta de ello. Animal político por antonomasia, el liderazgo de Irigoyen es el más auténticamente original de todas las jefaturas políticas nacionales. Se construyó a partir de una firme vocación por lo público, combinado con una voluntad férrea, orientada por principios morales y éticos, no sujetos a veleidades particulares ni al hedonismo común en los dirigentes de su época. Primero, gracias a todos los presentes. Hay muchos amigos y amigas que la verdad que son muy queridos y algunos desde hace muchísimos años. Gracias por acompañarnos. Algunos agradecimientos imprescindibles desde la editorial de la Universidad en Buenos Aires. Jesús, a vos, Jesús Acevedo, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría General de la Presidencia, por pensar en la editorial de la Universidad de Buenos Aires para realizar esta tarea y para que sea el libro introducido en nuestro catálogo. Y por supuesto Luciano, ¿no?, con quien tuve la primera conversación, que me llamó un día diciéndome: tengo un libro de Irigoyen. Y yo dije: no puede ser, por supuesto, ¿dónde lo encontraste? Y bueno, toda la historia y la sucesión, una trama casi detectivesca, ¿no?, porque ya la historia del libro en sí mismo ya merece la atención de todos nosotros. Gracias también, por supuesto, a Pablo Abeluto, que siempre apoyó el proyecto desde la Secretaría de Cultura, desde el Ministerio entonces de Cultura. Gracias a Nora Bonis, que es la viuda de Andrés Casioli, que es una muy querida amiga, que nos facilitó los derechos para la reproducción
de este hermoso retrato que hizo Andrés de don Hipólito Yrigoyen. Quiero solamente reflexionar respecto del significado que tiene que este libro ingrese en el catálogo de una editorial como lo somos nosotros, la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Comencemos diciendo que la Universidad de Buenos Aires ha dado a la República Argentina 15 presidentes, 14 abogados y un ingeniero. El primero, Carlos Pellegrini, en el año 90, y el último, el presidente Duhalde, en el año 2002. Sin embargo, no es muy común que los presidentes de la nación hayan dejado un legado de su trabajo. Hoy aparece como muy... estamos acostumbrados, es casi normal que los dirigentes políticos, los candidatos, escriban libros y aparecen por todas partes, especialmente en los años electorales. Pero más que un libro de reflexiones sobre la política y sobre la gestión de gobierno, son herramientas de campaña electoral. Aparecen como un mecanismo para darse a conocer, para estar en la conversación, para estar en los medios, para figurar en las redes. El libro de don Hipólito Yrigoyen es un libro excepcional. No es un libro fácil. Es un libro profundo, es un libro que aborda temas filosóficos, así como él tenía mucho también de misterioso y de enigmático. Su redacción también lo es, hay que desentrañarlo. Leyendo el libro uno tiende a pensar, como dijo Luciano, que fue dictado, que hay una oralidad en el relato del libro. Confidencias es un libro que entra en el catálogo de la editorial universitaria para dialogar con otro libro que tenemos también en nuestro catálogo, que es el libro del presidente Raúl Alfonsín, Fundamentos de la República Democrática. Quizás esta sea una de las circunstancias más notables, es decir, dos expresidentes radicales que cumplieron cada uno en su tiempo un rol fundamental, uno a principios del siglo XX, otro hacia fines del siglo XX, que los dos escribieron libros que no son libros de propaganda política, sino son libros para reflexionar sobre la política, que estén compartiendo el lugar en el catálogo de Eudeva. Eudeva es una editorial que es como es la universidad, es diversa, es plural. En nuestro catálogo se pueden encontrar todos los pensamientos, todas las doctrinas académicas, todas las ideas, todas las visiones, todas las miradas. Y en este sentido, estos dos libros realmente dialogan perfectamente entre sí. Lamento no poder acompañarlos personalmente. Me lo impiden compromisos de gestión asumidos con anterioridad. Hoy es una jornada de festejo para quienes defendemos, entre otras cosas, la decencia como insignia para hacer política, la decisión de asegurar la libertad para los ciudadanos y el trabajo y la búsqueda permanente de construir la igualdad con oportunidades para todos. Defendemos cada una de esas premisas como nos enseñó Hipólito Yrigoyen. Por eso, este testimonio inédito que se presenta hoy es un nuevo aporte a las ideas de libertad, igualdad y progreso para la Argentina. Yrigoyen fue la esperanza para las clases medias que buscaban progresar y soñaban un futuro mejor para sus hijos. Lo fue también para las clases populares, que anhelaban vivir en libertad y ser reconocidos como ciudadanos plenos, con las mismas oportunidades. Sus gestiones son un ejemplo de honradez, primacía de la ley, visión de desarrollo, progreso económico y ampliación de derechos. En nombre de toda la UCR, quiero agradecerle a la Secretaría General de la Presidencia de la Nación y a Eudeva por este trabajo. Confío que será extremadamente valioso para seguir ponderando a uno de los dirigentes más importantes de la historia argentina y para sumar un nuevo aporte para que sigamos construyendo juntos un programa que busque un futuro mejor para la Argentina, con una economía sana, instituciones fuertes y armonía social. Alfredo Cornejo, presidente del Comité Nacional de la UCR y gobernador de la provincia de Mendoza. Mi tía Rosita había nacido en el 5, en 1905.
era la hermana de mi abuela, era tintorera, y vivía con ella y su mamá. Y en el placar, hacia 1971, 72, que son los recuerdos más viejos que yo tengo, yo tendría 5 o 6 años, tenía una estampita más o menos que sería de la mitad de esta hoja, así, con el retrato de Irigoyen. Y yo no sabía quién era Irigoyen, obviamente, en esa edad, estaba en primer grado. Y ella me hablaba de cómo se escapaba de los cosacos. Y yo no sabía quiénes eran los cosacos tampoco. Con los años fui hablando más y más con ella, ferviente antiperonista y ferviente radical irigoyenista. Y ahí entendí, o empecé a entender, el significado de la figura de Hipólito Yrigoyen en los sectores populares de Buenos Aires, como si fuera el trabajo de campo de un niño aprendiz de sociólogo. Ella me contaba historias radicales. Poco a poco los radicales me iban rodeando. El radicalismo es como la prosa para ese personaje de Molière, ¿no? Uno termina siendo radical a veces sin darse cuenta, sin saberlo. Como Messier Jordan, que hablaba en prosa sin saberlo, uno a veces es radical sin saberlo. Terminado este pasaje autobiográfico, el libro también me hizo descubrir, a partir del extraordinario estudio preliminar que escribió Luciano, me hizo redescubrir el impacto que el krausismo había tenido en el propio Hipólito Yrigoyen y en la formación de muchos intelectuales en América Latina y en particular en los orígenes del radicalismo, que se ve claramente en la prosa de Yrigoyen. Es una filosofía que va mucho más allá de la política. Casi diría que la política es una herramienta, una excusa, pero que tiene que ver con un modo de ver la vida, de ver la naturaleza, de ver el futuro, hasta un modo de vestirse, como bien cita Luciano en el prefacio. Leer el libro, intentar leer el libro, implica intentar sumergirse en las aguas de una prosa de otra época, pero que habla de temas de esta época. Aparecen, por supuesto, yo rescato 4 conceptos, 2 de los cuales son muy frecuentes en el diccionario radical: la causa y el régimen. Creo que aquella estampita, aquella tarjeta que tenía escondida mi abuela en su armario, mi tía abuela en su armario, hablaba de la causa y del régimen, de la causa contra el régimen. Sigo pensando que hay una causa contra el régimen, aún hoy. Y sobre todo sigo pensando que hay una causa contra el régimen en estos días y en estas semanas. Hay otros 2 conceptos, esos 2 todos los radicales los tienen súper presentes, así que no les voy a agregar nada nuevo yo sobre eso, y Yrigoyen vuelve sobre ellos una y otra vez en cada uno de los capítulos. Pero hay otros 2 que por ahí han quedado un poco más de lado a lo largo de las décadas, que también vuelven en las páginas. El primero es que Yrigoyen no piensa la Unión Cívica Radical como un partido. Eso también lo señala Luciano en el prólogo, y cuando uno va leyendo, aparece una y otra vez. Dice, esto no puede ser, y un poco lo que decía Barovero, no es un partido más en el juego de la política. Es mucho más que un partido.
pero hay momentos en los que aparece la primera persona y entonces uno se siente más cerca, siente que está hablando con alguien que está haciendo realmente una confidencia. Dice Irigoyen: no fui jefe de nadie ni de nada, porque me siento infinitamente superior a los menguados títulos de toda jefatura. Pero sí fui apóstol en cuerpo y alma de deberes sagrados de orden público, y tengo la infinita satisfacción de saber que los he cumplido con altos esplendores. Si bien sé bien que soy el símbolo de mi patria en todo cuanto enaltece y orienta sus infinitos destinos, ante esa verdad absoluta que absorbió mi vida, nadie puede pensar que habré de defraudarla nunca en sus justas esperanzas y en sus legítimas aspiraciones. He pasado de las filas del pueblo a los estrados del gobierno y desde mi vida de trabajo particular a las funciones públicas sin transición alguna, porque desde el pueblo conocía la psicología del gobierno, como desde el gobierno supe la psicología del pueblo. Tal vez pocas nociones, pasar del llano al gobierno y del gobierno al llano, conociendo a la perfección la psicología de un lugar y del otro, representen lo que los radicales y los que no somos radicales pero nos sentimos cerca de los radicales queremos hacer, quisimos hacer y vamos a querer hacer siempre que gobernemos. Muchas gracias.